Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí realmente un privilegio estar entre ustedes para traerles la palabra de Dios. Inmediatamente vamos a buscar en nuestras Biblias en la carta de los Romanos o a los Romanos en el capítulo 8. La carta a los Romanos en el capítulo 8. Y dice de la siguiente manera, comenzando en el verso 18, Romanos capítulo 8, verso 18 en adelante nos dice: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que la sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos ayude a entender su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Y ese es el porqué del continuo anhelar de las criaturas. Porque todas las criaturas están esperando ¿qué? Están esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Están esperando la adopción de los hijos de Dios, la redención de nuestros cuerpos, porque juntamente con la adopción de los hijos de Dios, todas las criaturas serán libertadas de la servidumbre de corrupción en que se encuentran, porque todas las cosas regresarán a las manos de los hijos de Dios. Todas las criaturas están gimiendo a una, esperando y gimiendo por ese día, deseando ese día. Ese es el continuo anhelar de las criaturas. Nuestro tema para esta ocasión es el continuo anhelar. Hay también el continuo sacrificio. El pueblo hebreo allá en el templo que hizo Salomón tenía el continuo sacrificio que un día fue quitado allá en medio del pueblo hebreo, y ya el pueblo hebreo no tiene el templo para llevar a cabo el continuo sacrificio. Y un día también llegará en donde un sacrificio
que ha estado será quitado, porque cuando fue quitado el continuo sacrificio que se hacía aquí en la tierra, fue colocado un sacrificio en el templo que está en el cielo, y allí ha estado por siglos ese continuo sacrificio, pero un solo sacrificio que ha estado allí por edades y ha estado así para interceder por todos los hijos de Dios que han estado viviendo esta tierra a través de las diferentes edades, a través de los siglos. Pero algún día ese sacrificio que ha estado allí ha de ser quitado, porque llegará el momento en que ya no habrá nada más para redimir, porque ya habrá hecho la labor de redención en la sangre del Cordero de Dios. Ya habrá limpiado de todo pecado hasta el último de los hijos de Dios. Y cuando ya termina su labor, ya entonces será quitado el sacrificio del lugar santísimo del templo que está en el cielo. Y entonces él podrá comenzar un nuevo ministerio, una nueva labor, la labor de reclamador, la labor de león de la tribu de Judá, pues él, como Cordero de Dios, ha estado en el lugar santísimo, allá en el lugar del sacrificio, intercediendo por todos los que están escritos en el libro de Dios. Pero cuando termine esa labor, él tiene que reclamar a esos que él ha redimido con su sangre. Y él tiene que reclamar la herencia de todos los hijos de Dios. Y él tiene que reclamar su trono. Y todo eso será hecho en la labor, en esa labor correspondiente al ministerio de león de la tribu de Judá. Por eso, allá en el cielo, cuando se pidió que alguien tomase el libro y abriese los sellos, Juan lloraba mucho porque no aparecía nadie. Pero sabemos que en el cielo estaba Jesús. ¿Por qué no se veía? Porque estaba en el lugar santísimo haciendo intercesión, en el lugar de intercesión, como Cordero de Dios. Pero el anciano, cuando ve a Juan llorar mucho, le dice: Juan, no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá. Y cuando Juan mira, ve a un cordero ensangrentado. Es que el cordero ensangrentado de Dios se convierte en el león de la tribu de Judá. ¿Para qué? Para llevar a cabo una gran parte de los proyectos divinos, del programa divino. Y él sale del lugar de intercesión como león de la tribu de Judá, pero es el mismo Señor, el mismo que fue cordero, viene a ser león de la tribu de Judá. ¿Para qué? Para realizar aquello por lo cual está el continuo anhelar. El continuo anhelar es
por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es por la redención de nuestros cuerpos terrenales y la resurrección de los santos que han muerto en el Señor. Todo eso está señalado que ha de acontecer en cierto tiempo del programa divino. Y ese continuo anhelar es de todas las criaturas. Toda la creación gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es a saber, la adopción. La adopción es el momento en que el padre adopta a su hijo para que sea el que se encarga de los negocios del padre. Es el momento en que el hijo recibe la herencia. Es el momento en que los negocios del padre pasan a las manos del hijo para ser administrados. Y la adopción de los hijos de Dios es el momento en donde Dios pasará su herencia, su propiedad, todos sus negocios a las manos de sus hijos. Ahí será el tiempo en que los hijos serán vestidos con la vestidura eterna para gobernar sobre esta tierra. Por eso, en ese tiempo vendrá la gran transformación de los cuerpos terrenales, y eso será la redención de nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos serán redimidos así como nuestra alma ha sido redimida. Nuestros cuerpos serán redimidos como nuestro espíritu también. Nuestros cuerpos serán redimidos. Regresarán entonces a la posesión y condición original en que Dios determinó que debían estar sus hijos. Y dice la Escritura, y seremos semejantes a Él. Y así, como traímos la imagen del primer Adán, traeremos la imagen del segundo Adán. Así será en el tiempo final. Y el continuo velar de las criaturas es la adopción de los hijos de Dios. Porque con la adopción de los hijos de Dios, toda la creación regresa a las manos de los hijos de Dios. Y regresa a eternidad. Ya entonces todo irá entrando a eternidad para nunca jamás morir, para nunca jamás nada enfermarse, para tener por toda la eternidad felicidad, gozo, paz y alegría. En la adopción de los hijos de Dios vendrán todas esas grandes bendiciones que Él ha prometido. En ese tiempo de adopción ocurrirá lo mismo que ocurrió en el monte de la transfiguración. Pues cuando el Señor le dijo a sus discípulos, muchos de los que están aquí no gustarán la muerte, no verán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo
en su reino con poder y gloria. Luego, 6 días después, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro brilló como el sol. ¿Por qué? Porque él allí les estaba mostrando la venida del Hijo del Hombre en los días finales. Allí él les estaba mostrando su segunda venida. Y Malaquías, ese gran profeta, en el capítulo 4 dice que a los que temen el nombre del Señor nacerá el sol de justicia. Eso es nada menos que la venida del Señor. Nacerá para ellos en un nuevo día. ¿En qué día? En el día de la redención. Ese día comenzará con la venida del Señor. Ese gran día comenzará llevando a cabo aquellas cosas que fueron vistas en el monte de la transfiguración. Por eso él se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan. Su rostro brilló como el sol, sus vestiduras vinieron a ser blancas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo será el tiempo en que recibirán blancas vestiduras los hijos de Dios. Será en ese tiempo en que ellos recibirán una nueva vestidura, un nuevo cuerpo, porque sus cuerpos serán redimidos, sus cuerpos serán transformados y regresarán, vendrán a ser aquello que Dios vio y determinó para sus hijos como cuerpo en el cual ellos vivirían. Y tendremos un cuerpo semejante al del Señor. También allá en el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan escucharon y vieron un evento que estaba aconteciendo. Y fue que vieron allí a 2 profetas hablando con el Señor. Vieron a Moisés y vieron a Elías hablando con el Señor con relación a su ida a Jerusalén. Y luego de eso, cuando Pedro dijo que era bueno hacer 3 pabellones, 3 tabernáculos allí, una voz del cielo le dijo a todos allí: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. A él oí. Toda cosa que habría de hacerse tenía que ser dada a conocer, revelada, traída por aquel que estaba siendo adoptado allí. Porque todo aquello que allí estaba ocurriendo estaba mostrando la venida del Hijo del Hombre en el tiempo final, con poder y gloria, con sus ángeles, porque está dicho que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en su reino. Por eso es que Él podrá enviar hacia adelante el ministerio de sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, con gran voz de trompeta, para juntar, para reunir a todos los escogidos. Todo eso acontecerá en el tiempo final. ¿Para qué?
para llamar a todos los hijos de Dios a ese gran día de redención, a ese gran tiempo de redención, en donde los hijos de Dios han de ser adoptados y sus cuerpos han de ser redimidos, porque están esperando la redención de sus cuerpos. Es a saber, la transformación para tener un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de Él. Todos los hijos de Dios en este tiempo final son llamados a ese gran día de adopción, a ese gran día de liberación, porque serán liberados, libertados de los cuerpos terrenales en que habitan, y así como han de ser trasladados, raptados, también han de ser transformados sus cuerpos para ser trasladados a esos nuevos cuerpos que Él tiene señalados. Y estos cuerpos mortales serán absorbidos por la vida. Así será en este tiempo final. Por eso el Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 21 dijo: cuando ustedes vean acontecer todas estas cosas, todas aquellas señales que Él dijo, levantad vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención está cerca, la redención de los cuerpos terrenales, porque estos cuerpos serán redimidos y tendremos un cuerpo transformado, y los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos incorruptibles. Todo eso está en la adopción de los hijos de Dios, en aquello por lo cual gimen todas las criaturas, en aquello que es el continuo anhelar de todas las criaturas, aún de nosotros también. Los árboles, las bestias del campo, los peces del mar, las aves de los cielos, y nosotros que vivimos aquí tenemos el continuo anhelar de la adopción de los hijos de Dios, lo cual está señalado por Dios para acontecer en este tiempo final. Estamos en el tiempo. Hemos entrado al ciclo divino donde todas estas cosas han de acontecer. Este tiempo, este ciclo divino está señalado, es conocido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como el ciclo del año del jubileo. Por eso encontramos en el año del jubileo el sonido de una trompeta en el mes séptimo, el día 10, el cual es el día del sacrificio. Por lo tanto, levantemos nuestras cabezas al cielo, porque nuestra redención, la redención de nuestros cuerpos mortales, está cerca. Los creyentes del pasado, de la primera edad, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, hablaron de estas cosas, pero las saludaron de lejos. Nosotros tenemos el privilegio
de vivir en el tiempo en que estas cosas han de acontecer. Hemos llegado a ese ciclo y estaremos seguros de que hemos llegado a este ciclo cuando veamos los ministerios que fueron vistos en el monte de la transfiguración, en el tiempo que representa aquel evento que aconteció en el monte de la transfiguración. Cuando veamos esos ministerios operando aquí en la tierra, estamos en el tiempo que fue mostrado en el monte de la transfiguración. Y si no nos dormimos espiritualmente, sino que nos mantenemos despiertos, veremos las mismas cosas que vieron los discípulos Pedro, Jacobo y Juan. Veremos la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino. Veremos la venida de Él con Moisés y Elías, uno a cada lado. Esos ministerios los veremos en la venida del Hijo del Hombre. Y escucharemos las cosas que Dios dirá acerca de ese tiempo y acerca de los que estén ahí en la cima de ese monte. Por eso todos serán como Pedro, Jacobo y Juan, todos los que suban a la cima del monte. Ese es el propósito divino, subir a la cima del monte a todos los escogidos para que puedan ver y escuchar las cosas que estarán siendo mostradas y habladas en la cima del monte de Sión. Por eso es que el Señor Jesucristo subirá a la cima del monte de Sión a los 144,000 señalados, escogidos del pueblo hebreo también. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 14, cuando dice: y miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Aquí podemos ver que toda la atención divina estará sobre el monte de Sión, en la cima del monte, en la cúspide del monte, porque será ahí el lugar para la adopción de todos los hijos de Dios. Y el continuo anhelar de todas las criaturas es que en la cima del monte de Sión, en la cúspide del monte de Sión, se repita, pero en forma real, la visión del monte de la transfiguración. Porque el monte de Sión estará clamando y anhelando lo que fue mostrado en otro monte, en el monte de la transfiguración. Y serán adoptados todos los hijos de Dios y recibirán su herencia, porque siendo hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro.
Por eso, el continuo anhelar de todas las criaturas será la realización de los planes, los propósitos divinos del tiempo final. El proyecto divino de la adopción será una realidad en el tiempo final, por lo cual han estado anhelando todas las criaturas desde que Dios las tiene aquí en la tierra. Después de la caída, todas las criaturas han estado anhelando la adopción de los hijos de Dios. Antes de la caída, todas las criaturas tenían paz, tenían armonía, tenían felicidad, no había muerte, no habían problemas. Pero después de la caída, vinieron todos los problemas a toda la creación, a todas las criaturas. Por eso, todas las criaturas gimen a una y continuamente están anhelando la adopción de los hijos de Dios. Porque en la adopción de los hijos de Dios, todas las criaturas también serán libertadas con la libertad de los hijos de Dios. Los hijos de Dios serán libertados de estos cuerpos terrenales en donde viven con tantos problemas. Pero vivimos y luchamos y nos esforzamos con nuestra fe puesta en el Señor, nuestra fe puesta en su palabra, porque el que prometió es fiel y es poderoso para cumplir lo que él prometió. Y él prometió para este tiempo final la adopción de sus hijos y la redención de nuestros cuerpos terrenales. Y eso será lo que él estará llevando a cabo en este tiempo final. Porque ese es uno de los grandes proyectos divinos. Y en ese gran proyecto él estará llevando a cabo su voluntad, su programa, para beneficio de usted y para beneficio mío y de todos los que han existido y han creído en Dios. El continuo anhelar. El continuo anhelar un día dejará de ser un continuo anhelar, porque Dios habrá realizado el continuo anhelo de los hijos de Dios y de todas las criaturas. Y entonces, con regocijo, con alegría, cantaremos, daremos gloria a Dios, nos gozaremos y ya habrá terminado todo el proceso por el cual Dios nos ha estado pasando desde que colocó al ser humano en esta tierra. Ya entonces entraremos a eternidad para administrar toda la herencia que hemos de recibir de Dios. Entraremos entonces a otra etapa de la cual no hemos ni visto ni hemos participado, pero que será una etapa en donde no vamos a tener problemas, porque estaremos en cuerpos perfectos. Nadie nos podrá quitar la vida, nadie nos podrá enfermar, nadie nos podrá
traer tristeza. Nadie nos podrá hacer llorar, porque todo será felicidad, paz, armonía. Todos entraremos a esa nueva y eterna etapa divina. ¿Cuándo? En el tiempo de la adopción de los hijos de Dios, en el día de redención. Y el día de redención no es un día literal, sino una etapa o un tiempo, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, ese día es un tiempo en donde Él llevará a cabo todas estas cosas. Ese día lo conoceremos cuando llegue, porque en ese día llegará el cumplimiento de las promesas del Señor. En ese día será cumplida la segunda venida del Señor. En ese día será cumplida también la venida de Moisés y de Elías. En ese día se cumplirán todas esas promesas, y cuando veamos esas promesas cumpliéndose, tenemos que entender que estamos en el día de redención, en el día de la adopción, en donde Él nos hablará, en donde Él nos dirá todo lo que nosotros hemos de necesitar para poder ser transformados y para que los muertos en Cristo puedan resucitar, porque ellos también escucharán la voz del Hijo del Hombre, y nosotros los que estemos vivos también la escucharemos. Por eso allá en el monte de la transfiguración, la voz de Dios dijo: a Él oíd. ¿Por qué? Porque Él es el que tendrá el mensaje, la palabra del día de redención, que fue representado por el año del jubileo, el año de redención del pueblo de Israel, en donde todo regresaba a su lugar original. Y así acontecerá en este tiempo final. Estemos con nuestras cabezas levantadas al cielo, porque nuestra redención está cerca. Porque el continuo anhelar de todas las criaturas, incluyéndonos nosotros, será llevado a cabo conforme a como está prometido. El continuo anhelar de las criaturas es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es que llegue ese día en donde los hijos de Dios serán manifestados como hijos de Dios, siendo vestidos con la vestidura de la adopción, que será el nuevo cuerpo, el cuerpo transformado. Y los que han muerto o han dormido en las edades del pasado se levantarán con un cuerpo incorruptible, un cuerpo eterno. Todo eso está en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Todo eso acontecerá en este tiempo. Y como todo esto acontecerá en este tiempo, el continuo anhelar de las criaturas no es en vano. El continuo anhelar nuestro por la realización de estas promesas divinas no es un anhelo vano, ni en vano, sino que es un anhelo que tiene fundamento en la palabra de Dios. Por lo tanto, no estamos esperando
algo de nuestra propia imaginación, sino estamos esperando el cumplimiento de las promesas divinas, el cumplimiento de los proyectos divinos para el tiempo final. Por lo tanto, el continuo anhelar es algo con fundamento, es algo correcto en cada criatura que tiene ese anhelo. Imagínese los animales del campo no morirán más cuando Dios cumpla su proyecto divino relacionado a la adopción y redención de nuestros cuerpos. Ya entonces nosotros no moriremos más y ellos también serán beneficiados, porque la bendición se extenderá a toda la creación de Dios. Y los árboles podrán vivir también, y todas las cosas podrán seguir viviendo por toda la eternidad. Todo eso lo obtendrán todas las criaturas en la adopción de los hijos de Dios. Por eso es el continuo anhelar, o el continuo anhelo. El continuo anhelar. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y Dios nos ayude para estar espiritualmente despiertos, para así poder disfrutar de aquello que todos han estado anhelando, lo cual será realizado en este tiempo final. Ya sabemos las cosas que se han de ver en ese tiempo y todas las cosas que han de acontecer en beneficio de cada uno de nosotros. Ese será el tiempo más grande y más glorioso para todos los hijos de Dios. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Dejo con ustedes a nuestro amado hermano Miguel Bermúdez Marín para que él concluya nuestra parte en esta noche, y les digo muchas gracias por